Buenas, acá estamos en nuestro continuado de devoluciones. Esta semana con pocos textos, menos textos. A ver qué pasa. Todavía hay unos días. Pueden subirlas a las consignas. Pueden subir los comienzos, pueden subir los borradores, pueden subir una pregunta, algo para que nosotros comentemos. Y acá estamos con Roberto y con Mirta, con dos narraciones, y teníamos ganas de tomar alguno de los criterios, como decíamos en la presentación, tanto el de narrador y punto de vista que vimos la semana pasada, como la cuestión de la temporalidad, el resumen, la elipsis, ¿no? La cuestión de estos recursos para acelerar y desacelerar el tiempo en la narración. Un poco como para jugar con las herramientas e ir viéndolas cómo funcionan en los textos de ustedes. Además de otras cosas que tenemos para comentar. Sentidos de Roberto, ¿no? Qué buen comienzo. Me hacía acordar a Juan José Saer. Nombre para que tengas en cuenta. Atenti, Juan José Saer, novelista, cuentista, tiene relatos y tiene poesía también y ensayo. Una propuesta muy jugada que trabaja justamente con el tema del tiempo y la representación del tiempo. Algo que Marcel Proust se propuso en busca del tiempo perdido y que de alguna manera Saer retoma en su poética y en su propuesta estética, ¿no? El silencioso río recorre muy lento su lecho fangoso, suave, sin tropiezos, ¿no? Hay una acción, que es la de recorrer el lecho fangoso, pero fíjense, como es un elemento de la naturaleza, el río, que además es silencioso, nos coloca en este lugar más de la descripción, ¿no? Que nosotros vinculábamos con la pausa en la narración. Es eso, hay representación de elementos, ¿no? En algún sentido hay una acción, pero es como muy lenta, ¿no? Porque tiene que ver con mirar, con observar, que justamente es una acción muy importante en nuestras vidas, pero que también implica detenerse, prestar atención y ir hacia una velocidad más calmada, ¿no? Ese es el comienzo, que después se retoma. Hay un primer párrafo que establece como el hecho que se repite, que es la pesca. Me encanta pescar en un río así, donde nada se ve debajo de la superficie, lo cual carga de misterio a quienes desde allí se comunican conmigo a través de la tensión del sedal, ¿no? Y sigue. Está establecido que esa es la acción que funciona en el relato, pero como un elemento que ayuda a juntar esas sensaciones, que es lo que, un poco en el título, ¿no? Los sentidos que están articulados en la percepción del narrador, ¿no? Fíjense, en el tercer párrafo ya aparece, pero para ser sincero, muchas veces la pesca no ha pasado de ser el propósito. Y al final de la jornada me he debido conformar con el disfrute de un día relajado, ¿no? Hay algo que está ahí y que está funcionando en esta narración, ¿no? Una narración que tiene que ver con cómo se percibe la calma, la tranquilidad, la naturaleza, ¿no? Y después vuelve, ¿no? En el texto esa temporalidad mucho más lenta, mucho más de observación, ¿no? El reflejo casi inmóvil del sol sobre el agua languidece con la calma del crepúsculo que de a poco va anticipando la noche que llega. Y con ella también llegan los pájaros presurosos a buscar refugio entre el follaje de los pocos árboles costeros que, mientras agoniza la claridad del cielo, se asocian a la creciente quietud del paisaje, ¿no? Y ahí va recorriendo, en esa
descripción de las percepciones, ¿no? De los sentidos que se agusan y que el narrador va tomando, ¿no? De la vista, del oído, del tacto, ¿no? Hay mucho que tiene que ver con la visión, por supuesto, porque la consigna nos llevaba a eso, por como los elementos que vos recopilaste antes, pero también porque la visión es uno de los elementos que privilegiamos, ¿no? En nuestra percepción, ¿no? Pero también el sonido, ¿no? Allí surge el silencio total absoluto, pero no tanto, pues es allí cuando inmóvil comienzo a oír como un susurro el continuo andar del lento río que me devuelve al paisaje ahora invisible, ¿no? Hay también como una búsqueda de esa escena epifánica en la que algo más le permita percibir, sentir al narrador, ¿no? La liviandad del aire con su perfume y sabor, ¿no? El murmullo del río y el titilar de las estrellas que no cesan de multiplicarse, ¿no? Y termina con el sueño, ¿no? Irse a dormir. Es una narración que está puesta muy jugada en el sentido de lo descripto, de la representación, y por eso, si no lo leíste, te recomendamos La Mayor, te recomendamos los cuentos de Sartre, te recomendamos... Hay un cuento que Sombra sobre un vidrio esmerilado, si lo googleás seguro que lo encontrás en PDF, muy lindo, Sombra sobre un vidrio esmerilado, que tiene que ver con esto de lo que se percibe detrás del vidrio y la historia que está por detrás. Es interesante como para que lo tomes de intertexto y bueno, por ahí te despierta más cosas para indagar más en este tipo de narración, ¿no? Que tienen menos de acción y más de representación, búsqueda, percepción, epifanía. Antídoto para el aburrimiento. Otro texto muy en sintonía, Mirta, con el de Roberto, ¿no? Algunos estamos de acuerdo en que combatir el tedio de la vida no es fácil. Casi una afirmación, casi para una argumentación, ¿no? El secreto es encontrar modos inusuales en las cosas de cada día, hacer lo posible para sentir su intensidad. El tema es si nos dejamos penetrar por ellas o nos hacemos a un lado, ¿no? Casi ensayístico, ¿no? Entonces también es un texto narrativo que está más en cruce con otros géneros. Nosotros lo veíamos para el ensayo y también hay mucho de descripción, ¿no? La intensidad de las cosas está latente, ¿no? En relación con esta imagen del viaje en moto, ¿no? O veladamente oculta en cada esquina de cada barrio, de cada personaje que la habita, ¿no? Si tenemos el coraje de abrir la escucha a otro y dejar que nos cuente, se romperá la coraza. Convengamos en que se requiere de cierto valor para enfrentar palabras que armarán una historia penosa, sin dudas, difícil de sobrellevar por la persona que se anime a hablar de ella. Esperamos que en el encuentro con el otro se alivie la aflicción y deje de partirse el alma, ¿no? El alma, ¿sí? Hay toda una búsqueda de eso que nos lleva a las historias, de los sentimientos, ¿no? Del oculto, que también nos atraviesa en estos viajes que hacemos y que buscamos de alguna manera para entretenernos en la vida, entre un camino y otro, como diría Nietzsche, siempre nuestro colega coordinador lo menciona, ¿no? Entretenerse entre el comienzo y el final de la vida, ¿no? El atreverse hacia las experiencias de la vida puede ser una sensación intensa si estamos bien dispuestos a ello. Es como soltar el cuerpo, ¿no? Por eso también lo relacionamos con el texto de Roberto, ¿no? Hay como una búsqueda de un estado más que de una acción, de un ser, de un estar, de ese ser en un estado determinado de apertura al mundo, ¿no? De apertura a los otros, de apertura a las historias, de apertura a las sensaciones, ¿no? De apertura a sentir el cuerpo, ¿no? Y por eso el tiempo casi como que no transcurre, porque es algo que está en presente, ¿no? Ese presente de los hechos que
se repiten o que se buscan, ¿no? Y que tiene más que ver con un recorrido de ideas, ¿no? Búsqueda de ideas, búsqueda entre las ideas, más que acciones concretas que realiza un personaje en un escenario determinado, ¿sí? Es una propuesta también muy interesante. Con este estilo podés buscar otros textos, ¿no? También te recomendamos hacer, si no lo has leído, o si lo has leído, releerlo, porque también tiene textos narrativos breves que están un poquito a caballo de la poesía por momentos, porque son muy poéticos, ¿no? Con una búsqueda de una imagen, representarla, y casi también del ensayo porque manejan ideas interesantes y nos dejan pensando. Así que bueno, muy bien, experimentos, búsquedas nuevas, queremos más de ustedes, como siempre, hasta la semana que viene.